El calor de Cartagena era asfixiante esa tarde de agosto de 1990. Las calles empedradas del centro histórico brillaban bajo el sol implacable y los vendedores ambulantes ofrecían agua de coco y sombreros de paja a los turistas que caminaban entre las murallas coloniales. Marina Delgado, de 23 años, acababa de salir de la pequeña librería donde trabajaba en la calle de los Santos de Piedra. Llevaba puesto un vestido blanco de algodón con flores amarillas, sandalias marrones y una bolsa tejida que le había regalado su abuela. Su cabello negro recogido en una trenza dejaba ver unos aretes de plata que brillaban con cada paso. Había quedado de verse con su prima Lucía en el Parque de Bolívar a las 5 de la tarde. Lucía la esperó durante 2 horas sentada en una banca bajo la sombra de los árboles, mirando hacia todos lados, preguntándose si Marina habría confundido el lugar o la hora. Cuando las 7 campanadas resonaron en la torre de la catedral y Marina no apareció, Lucía comenzó a preocuparse. Caminó hasta la librería, pero ya estaba cerrada. Preguntó a los vecinos si la habían visto, y un señor que vendía periódicos le dijo que sí, que había visto a Marina salir alrededor de las 4:30, caminando hacia el norte. Si te está gustando esta historia, te invito a suscribirte al canal y dejarme un comentario diciéndome desde qué parte de México nos estás viendo. Tu apoyo significa mucho para seguir trayendo historias como esta. Lucía corrió hasta la casa de los Delgado, ubicada en el barrio de Getsemaní. La familia vivía en una casa de 2 plantas con balcones de madera pintados de azul. Cuando tocó la puerta, fue recibida por doña Teresa, la madre de Marina, quien al ver el rostro preocupado de su sobrina, sintió que algo andaba mal. «¿Marina no está aquí?», preguntó Lucía con voz temblorosa. Doña Teresa negó con la cabeza. Marina no había llegado a casa. Don Roberto, el padre de Marina, que trabajaba como mecánico en un taller cercano, regresó 1 hora después y al enterarse de la situación salió inmediatamente a buscar a su hija. Recorrió cada calle, cada plaza, cada rincón del centro histórico. Preguntó en tiendas, restaurantes, hoteles. Nadie había visto a Marina después de las 5 de la tarde. A la mañana siguiente, la familia Delgado acudió a la comandancia de policía para reportar la desaparición. El agente que los atendió, un hombre de mediana edad con bigote espeso y uniforme arrugado, tomó nota de los detalles con una mezcla de compasión y escepticismo. «A veces las muchachas se van con algún novio y regresan en unos días», comentó mientras escribía en un cuaderno gastado. Doña Teresa se sintió ofendida por el comentario. «Mi hija no es así. Algo le pasó», respondió con firmeza. Don Roberto colocó una mano sobre el hombro de su esposa y le pidió a la gente que por favor hiciera todo lo posible por encontrar a Marina. Los días se convirtieron en semanas. La familia Delgado pegó carteles con la fotografía de Marina en cada esquina de Cartagena. La imagen mostraba a una joven sonriente, con ojos oscuros llenos de vida y una expresión dulce. Los hermanos de Marina, Andrés y Sofía, repartieron volantes en las playas, en las plazas, en los mercados, hablaron con taxistas, meseros, guardias de seguridad. Todos prometían estar atentos, pero nadie tenía información concreta. La policía realizó algunas investigaciones iniciales, interrogaron a compañeros de trabajo de Marina, a amigos, a vecinos. Todos coincidían en que Marina era una persona responsable, amable, sin enemigos. No había razón aparente para que desapareciera. El novio de Marina, un joven llamado Felipe Córdoba que estudiaba arquitectura en la universidad, fue interrogado varias veces. Felipe y Marina llevaban saliendo 2 años y tenían planes de casarse cuando él terminara sus estudios. Durante los interrogatorios, Felipe no pudo contener las lágrimas. Contó que habían hablado por teléfono la noche anterior a la desaparición y que todo parecía normal. Marina le había mencionado que se vería con Lucía para comprar un regalo para el cumpleaños de doña Teresa.
No había señales de problemas entre ellos, ninguna pelea reciente, ningún conflicto. Felipe colaboró en todo lo que pudo. Incluso organizó grupos de búsqueda con sus compañeros de universidad. Recorrieron los alrededores de Cartagena, los caminos rurales, las playas menos transitadas. No encontraron nada. Doña Teresa dejó de dormir. Pasaba las noches sentada en el balcón de su casa, mirando la calle iluminada por las farolas amarillentas, esperando ver la figura de su hija aparecer en cualquier momento. Don Roberto seguía trabajando en el taller, pero sus manos temblaban cuando sostenía las herramientas. Andrés, que tenía 18 años y soñaba con ser músico, dejó la guitarra guardada en un rincón. Sofía, de 15 años, lloraba todas las noches en silencio para no preocupar más a sus padres. La casa, que antes estaba llena de risas y música, ahora era un lugar sombrío, donde el silencio pesaba como una losa. Los meses pasaron y las esperanzas comenzaron a desvanecerse. La policía archivó el caso como desaparición sin resolver. Los carteles de Marina se fueron deteriorando con la lluvia y el sol hasta que quedaron apenas legibles. La gente dejó de hablar del caso. La vida continuó en Cartagena con sus turistas, sus fiestas, sus días calurosos y sus noches estrelladas. Pero la familia Delgado quedó atrapada en un limbo doloroso, sin respuestas, sin cierre, sin poder avanzar ni retroceder. Don Roberto se convirtió en un hombre obsesionado con encontrar a su hija. Cada vez que escuchaba sobre una mujer joven encontrada en algún lugar del país, viajaba hasta allí con la esperanza de que fuera Marina. Visitó hospitales, morgues, refugios. Habló con organizaciones de derechos humanos, con periodistas, con investigadores privados. Gastó todos sus ahorros en estas búsquedas infructuosas. Doña Teresa intentaba mantener la compostura por el bien de Andrés y Sofía, pero por dentro se estaba desmoronando. Asistía a misa todos los días, encendía velas frente a la imagen de la Virgen, rezaba hasta que le dolían las rodillas. «Por favor, dime dónde está mi niña», susurraba con los ojos cerrados y las manos entrelazadas. 5 años después de la desaparición, en 1995, un hombre llamado Ramiro Torres llegó a Cartagena desde Barranquilla. Ramiro era camarógrafo independiente y había estado revisando material de archivo de eventos que había filmado a finales de los 80 y principios de los 90. Estaba digitalizando viejos VHS para preservar las grabaciones cuando se encontró con un video que había filmado el 15 de agosto de 1990 en el Muelle de los Pegasos, en Cartagena. Ese día había ido a filmar la llegada de un crucero turístico para un documental sobre el turismo en la costa Caribe que nunca terminó. Mientras revisaba las imágenes, Ramiro notó algo que le llamó la atención. En un segmento de aproximadamente 2 minutos, la cámara capturaba a los turistas bajando del barco y caminando por el muelle. En medio de la multitud, se veía claramente a una joven con un vestido blanco de flores amarillas. La joven no estaba sola. Caminaba junto a un hombre mayor, de unos 50 años, con cabello gris peinado hacia atrás, camisa blanca y pantalones oscuros. El hombre tenía una mano apoyada en la espalda de la joven, guiándola hacia una camioneta negra estacionada cerca del muelle. La expresión de la joven era difícil de interpretar en la grabación. No parecía estar luchando, pero tampoco se veía completamente cómoda. Ramiro no le habría dado mayor importancia al video si no fuera porque recordaba vagamente haber escuchado sobre una joven desaparecida en Cartagena en 1990. Una búsqueda rápida en sus archivos de periódicos viejos confirmó sus sospechas. Encontró un recorte del periódico El Universal de Cartagena con la fotografía de Marina Delgado y la descripción de la ropa que llevaba el día que desapareció. El vestido blanco con flores amarillas coincidía.
Ramiro sintió un escalofrío. Tenía que llevar ese video a la policía. La Comandancia de Policía de Cartagena, en 1995, no era muy diferente a la de 1990. Los mismos escritorios de metal, las mismas sillas desvencijadas, los mismos archivadores llenos de papeles amarillentos. Ramiro entregó el video al sargento Núñez, un policía joven que había llegado a la ciudad hacía apenas un año. El sargento Núñez revisó el video varias veces, tomó notas detalladas y buscó el expediente de Marina Delgado en los archivos. El expediente era delgado, con pocas páginas. Las investigaciones iniciales habían sido superficiales. No había muchas pistas que seguir, pero ahora, con este video, tenían algo concreto. El sargento Núñez contactó a la familia Delgado. Cuando doña Teresa recibió la llamada, su corazón dio un vuelco. Habían pasado 5 años desde la última vez que alguien de la policía se comunicó con ellos. Don Roberto, doña Teresa y Andrés acudieron a la comandancia al día siguiente. Sofía se quedó en casa porque estaba estudiando para sus exámenes finales de preparatoria. Los 3 miembros de la familia se sentaron frente a un televisor antiguo en una sala de reuniones pequeña y oscura. El sargento Núñez puso el video. Las imágenes granuladas mostraron el muelle, los turistas, y luego aparecieron esas figuras. Doña Teresa se llevó una mano a la boca y comenzó a llorar. «Es ella, es mi niña», susurró. Don Roberto se inclinó hacia adelante, entornando los ojos, tratando de ver cada detalle. Andrés apretó los puños con tanta fuerza que sus nudillos se pusieron blancos. «¿Reconocen al hombre que está con ella?», preguntó el sargento Núñez. Los 3 negaron con la cabeza. Nunca habían visto a ese hombre. No era ningún familiar, ningún amigo de la familia, ningún conocido. Don Roberto pidió ver el video una y otra vez. Cada vez que lo veía, sentía una mezcla de esperanza y furia. Esperanza porque ahora sabían que Marina había estado viva al menos hasta llegar al muelle. Furia porque alguien se la había llevado y durante 5 años no tuvieron ni idea de qué le había pasado a su hija. El sargento Núñez comenzó una nueva investigación. Amplió las imágenes del video tanto como la tecnología de la época permitía, tratando de identificar al hombre y la camioneta. La camioneta era una GMC negra, modelo de finales de los 80. No se alcanzaba a ver la placa completa, pero se distinguían los primeros 2 números, 74. Eso indicaba que probablemente era una placa de Cartagena o de alguna ciudad cercana. El rostro del hombre era visible en un par de fotogramas. Tenía rasgos marcados, nariz recta, mentón pronunciado. El sargento mandó hacer copias de esos fotogramas y comenzó a mostrarlas a informantes, taxistas, trabajadores del muelle que estuvieran activos en 1990. La investigación avanzaba lentamente. Muchos de los trabajadores del muelle de 1990 ya no estaban allí. Algunos se habían mudado, otros habían fallecido, otros simplemente no recordaban nada de ese día. Sin embargo, después de semanas de mostrar las fotografías, un viejo marinero llamado Don Eliseo reconoció al hombre. «Ese es Gilberto Montalvo», dijo con certeza. Era un hombre de negocios. Tenía propiedades en la zona de Boca Grande. Decían que también tenía contactos en el extranjero, cruceros, exportaciones, cosas así, pero hace años que no lo veo. Creo que se fue del país. El nombre de Gilberto Montalvo no aparecía en ningún expediente policial de Cartagena. No tenía antecedentes penales. Era, en apariencia, un hombre respetable. El sargento Núñez investigó más a fondo y descubrió que Montalvo había sido dueño de una empresa de importación y exportación que operaba en el puerto de Cartagena. La empresa cerró a finales de 1990, justo unos meses después de la desaparición de Marina.
Los registros comerciales indicaban que Montalvo había vendido todas sus propiedades en Colombia y había salido del país en noviembre de 1990 con destino a Panamá. Desde entonces no había registros de su regreso. Don Roberto exigió que se hiciera todo lo posible para localizar a Montalvo. Ese hombre sabe qué le pasó a mi hija. Tiene que encontrarlo, le dijo al sargento Núñez con lágrimas en los ojos. El sargento contactó a las autoridades panameñas a través de Interpol. Tardaron meses en recibir respuesta. Cuando finalmente llegó, fue devastadora. Gilberto Montalvo había fallecido en Ciudad de Panamá en 1993 en un accidente automovilístico. La única pista sólida que tenían acababa de esfumarse. Doña Teresa cayó en una depresión profunda cuando se enteró de la noticia. «Nunca voy a saber qué le pasó a mi niña», repetía una y otra vez. Don Roberto, sin embargo, no se rindió. Si Montalvo había muerto, alguien más tenía que saber algo. Decidió viajar a Panamá por su cuenta. Vendió su taller de mecánica, pidió prestado dinero a amigos y familiares y en enero de 1996 tomó un vuelo a Ciudad de Panamá. No hablaba bien inglés y apenas sabía moverse en una ciudad extranjera, pero la determinación de encontrar respuestas sobre el destino de su hija lo impulsaba. En Panamá, don Roberto buscó información sobre Gilberto Montalvo. Visitó oficinas gubernamentales, habló con abogados, con periodistas, con cualquiera que pudiera ayudarlo. Finalmente, localizó a una mujer llamada Estela Ríos, quien había sido secretaria de Montalvo durante sus años en Panamá. Estela era una mujer de unos 60 años, con cabello completamente blanco y una voz suave. Cuando don Roberto le mostró la fotografía de Marina y le explicó la situación, Estela se puso pálida. Recuerdo que en noviembre de 1990, cuando el señor Montalvo llegó a Panamá, traía a una joven con él, dijo Estela con voz temblorosa. Decía que era su sobrina, que la estaba ayudando porque había tenido problemas en Colombia. La joven no hablaba mucho, parecía asustada. Yo sentí que algo no estaba bien, pero en ese entonces no me atreví a preguntar. El señor Montalvo era un hombre poderoso y yo necesitaba el trabajo. Don Roberto sintió que el corazón se le salía del pecho. «¿Qué pasó con ella? ¿Dónde está ahora?», preguntó con urgencia. Estela bajó la mirada. «No lo sé con certeza. La vi solo durante un par de semanas. Después el señor Montalvo me dijo que la había enviado a Estados Unidos para que estudiara. Nunca volví a verla. Pero años después, cuando el señor Montalvo falleció, encontré entre sus papeles un pasaporte falso con la fotografía de esa joven. El nombre en el pasaporte era diferente. Decía Laura Mendoza». Don Roberto le suplicó a Estela que le ayudara a obtener una copia de ese pasaporte. Estela le dijo que ya no lo tenía, que lo había entregado a las autoridades panameñas cuando estaban revisando los bienes de Montalvo después de su muerte. Don Roberto acudió a las oficinas correspondientes, pero le dijeron que esos documentos habían sido destruidos años atrás porque no tenían valor legal. Era otra puerta que se cerraba. Sin embargo, Estela recordaba algo más. El pasaporte tenía un sello de entrada a Estados Unidos. Creo que era de Miami. Con esa información, don Roberto regresó a Cartagena y compartió todo lo que había descubierto con el sargento Núñez. La investigación ahora tenía una nueva dirección. Marina había sido llevada a Panamá con un pasaporte falso y posiblemente desde allí a Estados Unidos. Pero encontrar a alguien en un país tan grande, con un nombre falso y sin más pistas, parecía una tarea imposible. El sargento Núñez contactó a las autoridades estadounidenses, pero sin un apellido real, sin una dirección, sin más detalles, no había mucho que pudieran hacer. Los años siguieron pasando. Andrés se casó y tuvo 2 hijos. Sofía
se convirtió en maestra de primaria. Doña Teresa envejeció rápidamente. Su cabello negro se volvió completamente blanco. Su rostro se llenó de arrugas profundas. Don Roberto nunca dejó de buscar. Cada año, en agosto, colocaba un nuevo cartel con la fotografía de Marina en el centro de Cartagena, junto con la información sobre el caso y un número de teléfono de contacto. La gente pasaba de largo. Algunos lo miraban con lástima, otros ni siquiera prestaban atención. En el año 2003, 13 años después de la desaparición, llegó una llamada al número que don Roberto había puesto en los carteles. Era una mujer con acento extranjero. Se identificó como trabajadora social en Miami y dijo que tenía información sobre una mujer que posiblemente era Marina Delgado. Don Roberto sintió que las piernas le temblaban. La trabajadora social explicó que una mujer de unos 36 años había llegado recientemente a un refugio para víctimas de trata de personas en Miami. La mujer había estado viviendo bajo el nombre de Laura Mendoza, pero en una sesión de terapia había mencionado que ese no era su nombre real. Había hablado de Cartagena, de una familia Delgado, de un día de agosto en 1990. Don Roberto tomó el primer vuelo disponible a Miami. Doña Teresa no pudo acompañarlo porque su salud estaba muy deteriorada, pero Andrés decidió ir con su padre. El viaje fue largo y angustiante. Cuando llegaron al refugio, fueron recibidos por la trabajadora social, una mujer llamada Jennifer Martínez, de ascendencia colombiana. Jennifer les explicó que la mujer había sido rescatada de una situación de explotación laboral en un restaurante de Miami. Había pasado años trabajando sin documentos, sin poder comunicarse con nadie, bajo amenazas constantes. Jennifer los llevó a una sala pequeña y acogedora, con ventanas que daban a un jardín. Les pidió que esperaran. Unos minutos después, la puerta se abrió. Una mujer delgada, con cabello largo y oscuro, entró lentamente. Tenía cicatrices en los brazos y una mirada cansada. Sus ojos se encontraron con los de don Roberto. Hubo un silencio que pareció durar una eternidad. Luego, la mujer comenzó a llorar. «¿Papá?», dijo con voz quebrada. Don Roberto se levantó de la silla y corrió hacia ella. La abrazó con tanta fuerza que temió lastimarla. Andrés se unió al abrazo, llorando también. Era Marina. Después de 13 años habían encontrado a Marina. Las semanas siguientes fueron difíciles. Marina estaba en proceso de recuperación física y emocional. Jennifer Martínez y un equipo de psicólogos trabajaban con ella todos los días. Poco a poco, Marina comenzó a contar su historia. El 15 de agosto de 1990, después de salir de la librería, había caminado hacia el Parque de Bolívar para encontrarse con Lucía, pero nunca llegó. En el camino, un hombre elegante la había abordado. Le había dicho que trabajaba para una agencia de modelos y que ella tenía el aspecto perfecto para un casting que se realizaría en un hotel cercano. Marina, halagada pero desconfiada, había intentado rechazar la oferta. El hombre había sido insistente. Le había mostrado tarjetas de presentación, fotografías de supuestas modelos exitosas. Le había dicho que solo sería una entrevista rápida, que no le tomaría más de media hora. Marina, ingenuamente, había aceptado. El hombre la había llevado en su camioneta negra prometiendo devolverla al parque en poco tiempo. Pero en lugar de llevarla a un hotel, la había conducido al muelle de los Pegasos. Allí le había dado una bebida que la había dejado aturdida. Cuando Marina recuperó algo de conciencia, estaba en una habitación pequeña en un barco. Trató de gritar, pero nadie la escuchó. El barco zarpó hacia Panamá. Gilberto Montalvo la mantuvo cautiva durante semanas, amenazándola con hacerle daño a su familia si intentaba escapar. En Panamá, Montalvo le había conseguido documentos falsos y la había obligado a trabajar en su casa como empleada doméstica. Marina vivía con miedo constante.
Intentó escapar en varias ocasiones, pero siempre fue capturada. Montalvo la vigilaba de cerca. Cuando Montalvo murió en 1993, Marina pensó que finalmente sería libre. Sin embargo, la casa de Montalvo fue heredada por un sobrino llamado Carlos Montalvo, quien también se dedicaba a actividades ilícitas. Carlos vendió a Marina a un grupo que traficaba personas hacia Estados Unidos. Así fue como Marina terminó en Miami, trabajando bajo condiciones de explotación en un restaurante, sin papeles, sin poder pedir ayuda, viviendo con el temor de ser deportada o de que algo peor le pasara a ella o a su familia. Durante todos esos años, Marina había pensado constantemente en su familia. Se preguntaba si la estarían buscando, si seguirían recordándola. Había perdido la esperanza de volver a verlos, pero en el refugio, cuando comenzó a hablar de su pasado, Jennifer Martínez había hecho conexiones y había logrado encontrar los carteles que don Roberto seguía colocando cada año en Cartagena. Eso había llevado a la llamada que finalmente reunió a la familia. Don Roberto y Andrés pasaron varias semanas en Miami, acompañando a Marina en su proceso de recuperación. Hicieron los trámites necesarios con las autoridades estadounidenses y colombianas para que Marina pudiera regresar a Colombia. Fue un proceso largo y complicado, pero finalmente obtuvieron los permisos necesarios. En diciembre de 2003, Marina regresó a Cartagena. Doña Teresa, postrada en cama por problemas de salud, pudo abrazar a su hija una última vez antes de fallecer en enero de 2004. Marina se quedó devastada, sintiendo una mezcla de culpa y dolor por todos los años perdidos. La reintegración de Marina a la vida en Cartagena no fue fácil. Había pasado 13 años en un infierno, había perdido su juventud, había vivido horrores que dejaron marcas profundas en su alma. Felipe, su antiguo novio, se había casado y tenía una familia. Muchos de sus amigos habían seguido con sus vidas. Marina se sentía como una extraña en su propia ciudad. Pero con el apoyo de su familia, de terapeutas y de organizaciones de ayuda a víctimas de trata de personas, comenzó lentamente a reconstruir su vida. Andrés y Sofía se convirtieron en sus pilares. La acompañaban a terapia, la invitaban a reuniones familiares, le ayudaban a encontrar pequeñas alegrías en las cosas cotidianas. Marina comenzó a trabajar como voluntaria en una organización que ayudaba a otras víctimas de trata. Compartir su historia, ayudar a otras personas que habían pasado por experiencias similares, le daba un sentido de propósito. Poco a poco, Marina fue sanando. El video que Ramiro Torres había encontrado en 1995 se convirtió en una pieza clave no solo para resolver el caso de Marina, sino también para destapar una red de trata de personas que operaba en la costa caribe de Colombia en los años 90. Las autoridades colombianas y estadounidenses trabajaron juntas para identificar y procesar a los responsables. Carlos Montalvo fue arrestado en Panamá en 2004 y extraditado a Colombia para enfrentar cargos por trata de personas y asociación delictuosa. Fue condenado a 25 años de prisión. Don Roberto vivió hasta el año 2010. En sus últimos años, encontró paz sabiendo que había cumplido su promesa de nunca dejar de buscar a su hija. Marina estuvo a su lado cuando falleció, sosteniendo su mano, agradeciéndole por nunca haberse rendido. Después de la muerte de su padre, Marina decidió escribir un libro sobre su experiencia. Quería que su historia sirviera para concientizar sobre los peligros de la trata de personas y para honrar a todas las familias que siguen buscando a sus seres queridos desaparecidos. El libro, titulado 13 años de sombras, fue publicado en 2012 y tuvo un impacto significativo en Colombia. Marina fue invitada a dar charlas en escuelas, universidades y eventos sobre derechos humanos.
Su testimonio ayudó a que se implementaran políticas más estrictas contra la trata de personas en Colombia. También inspiró a otras víctimas a hablar y buscar ayuda. Marina nunca se casó ni tuvo hijos, pero encontró una familia extendida en las personas que ayudaba a través de su trabajo voluntario. Formó lazos profundos con otras sobrevivientes, con trabajadores sociales, con activistas. Su vida, aunque marcada por el trauma, también estuvo llena de momentos de esperanza y solidaridad. Aprendió a vivir con las cicatrices, tanto las visibles como las invisibles, y encontró formas de transformar su dolor en fuerza para otros. Andrés se convirtió en un abogado especializado en derechos humanos, en gran parte inspirado por la experiencia de su hermana. Trabajó en casos de personas desaparecidas y víctimas de violencia, siempre recordando las palabras de su padre: «Nunca te rindas cuando se trata de encontrar la verdad». Sofía continuó siendo maestra, pero también comenzó a dar talleres sobre prevención de trata de personas en las escuelas donde trabajaba. Los hijos de Andrés crecieron escuchando la historia de su tía Marina, una historia que les enseñó el valor de la resiliencia y la importancia de luchar por la justicia. El Muelle de los Pegasos, donde fue filmado el video que cambió todo, sigue siendo un lugar concurrido en Cartagena. Los turistas llegan en cruceros, toman fotografías, disfrutan del sol y del mar. Pocos saben que en ese mismo lugar, hace décadas, comenzó una pesadilla para Marina Delgado. Pero también fue el lugar que, gracias a un video olvidado en un VHS, permitió que una familia encontrara respuestas y que una mujer recuperara su libertad. En 2020, 30 años después de su desaparición, Marina regresó al Muelle de los Pegasos acompañada de Andrés y Sofía. Llevaba flores blancas en las manos. Se quedó mirando el mar durante largo rato, sintiendo la brisa cálida en su rostro, escuchando el sonido de las olas. «Este lugar me quitó mi vida por 13 años», dijo en voz baja, «pero también me devolvió a mi familia. No voy a dejar que el odio me consuma. Voy a seguir viviendo, seguir luchando, seguir ayudando». Lanzó las flores al agua y observó cómo se alejaban con la corriente. La historia de Marina Delgado es una de miles. Miles de personas desaparecen cada año en circunstancias similares, víctimas de redes de trata, de explotación, de violencia. Muchas nunca son encontradas, muchas familias nunca obtienen respuestas. Pero la historia de Marina también es una historia de esperanza. Es la prueba de que, a pesar de la oscuridad, la luz puede encontrar su camino, que el amor de una familia puede resistir años de incertidumbre, que una sola pieza de evidencia, un video olvidado, puede cambiar el curso de una investigación y devolver a una persona perdida a los brazos de quienes nunca dejaron de buscarla. Marina sigue viviendo en Cartagena. Tiene ahora 58 años. Su cabello tiene canas, su rostro muestra las marcas del tiempo y del sufrimiento, pero sus ojos tienen una chispa que no existía cuando fue rescatada. Es una chispa de propósito, de determinación, de vida recuperada. Cada agosto, en el aniversario de su desaparición, Marina organiza un evento en el Parque de Bolívar para recordar a todas las personas desaparecidas en Colombia. Coloca carteles con fotografías, enciende velas, habla sobre la importancia de no olvidar, de seguir buscando, de no perder la esperanza. En el evento de 2024, Marina se paró frente a un grupo de familias que buscaban a sus seres queridos. Les dijo: «Yo estuve perdida durante 13 años. Mi familia nunca dejó de buscarme, y aquí estoy, de pie frente a ustedes. No puedo prometerles que todos los casos terminarán como el mío, pero sí puedo prometerles que cada esfuerzo que hagan, cada cartel que coloquen, cada pregunta que hagan, es un acto de amor que trasciende el tiempo y el espacio. No se rindan, porque mientras haya alguien buscando, hay esperanza».
Las palabras de Marina resonaron en los corazones de todos los presentes. Algunas personas lloraban, otras asentían con determinación. Entre el público estaba un hombre mayor con un cartel que mostraba la fotografía de su hija desaparecida 10 años atrás. Se acercó a Marina después del evento y le preguntó: ¿cómo lo hacías? ¿Cómo mantenías la esperanza? Marina lo miró con comprensión. No siempre tenía esperanza, respondió con honestidad. Hubo días en los que quería rendirme, en los que sentía que nunca volvería a ver a mi familia, pero me aferraba a los recuerdos. Recordaba la risa de mi madre, la voz de mi padre, los abrazos de mis hermanos, y eso me mantenía viva. Usted haga lo mismo, recuerde el amor y siga luchando. El hombre asintió, con lágrimas en los ojos, y se fue con un poco más de fuerza en sus pasos. Marina observó cómo se alejaba y sintió que, a pesar de todo lo que había perdido, había ganado algo invaluable: la capacidad de dar esperanza a otros. Y en un mundo donde tantas historias terminan sin respuestas, eso era un regalo precioso. La noche cayó sobre Cartagena, las luces de la ciudad se encendieron, iluminando las calles empedradas, las murallas coloniales, el mar oscuro. En la casa de Marina, en el mismo barrio de Getsemaní donde creció, ella se sentó en el balcón con una taza de café en las manos. Miró hacia la calle, recordando aquella tarde de agosto de 1990, cuando salió de la librería sin saber que su vida estaba a punto de cambiar para siempre. Pero ahora, 35 años después, estaba de vuelta. Había sobrevivido, había reconstruido su vida, y aunque las cicatrices nunca desaparecerían por completo, había aprendido a vivir con ellas, a transformarlas en fuerza. Marina cerró los ojos y sintió el viento cálido en su rostro. Escuchó los sonidos de la ciudad, las conversaciones de los vecinos, la música lejana, el claxon de un carro. Sonrió. Estaba en casa. Y eso, después de todo, era lo que más importaba.